Chao pueblo, la lluvia de hoy en 3 minutos, pero no se olviden de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Hoy no hablaremos de la lluvia, hoy hablaremos de Italia, ya que fue eliminada en Bosnia en penales. Después de la celebración de Di Marco y Vicario al haber pescado a Bosnia en vez de Gales, Bastoni se hace expulsar en el 42 del primer tiempo y Pío Espósito termina fallando el primer penal de la tanda de penales después de haberse comido un gol en boca de jarro, al igual que Kin. Es el tercer mundial al cual Italia no irá y es simple y sencillamente una cosecha de lo que se ha sembrado en los últimos años gracias a Gravina y la Fitch en los últimos 20 años. Al final, el presidente no se dimite en declaraciones públicas al final del partido y aún más reasegura que se irá a Consejo Federal para hacer la decisión. Obviamente, en el Consejo Federal tiene a muchísimos de los clubes de la Serie B y la Serie C, los cuales todos tienen el mismo peso de voto, sobornados y al final terminará siendo confirmado. Además, confirma a Gattuso y a su equipo técnico a pesar del fracaso que sufre la Azzurra bajo un entrenador que simple y sencillamente no tenía las cualidades para llevar a cabo este proyecto. Del Piero describe Italia como el hazme reír del fútbol mundial y a pesar de eso nadie se dimite, ni Gattuso ni Buffon, por lo menos inmediatamente después del partido no ha sucedido nada, todo con continuidad, a pesar de que habrá una generación completa de más de 16 años que no verá a la Azzurra en un campeonato mundial. La corrupción continúa arruinando al fútbol italiano y la única esperanza es una intervención del CONI o un llamado a una nueva elección en la presidencia de la Fitch, donde al parecer Giovanni Malagò es el principal candidato y bueno, este es tifoso arrecio y abiertamente de la Roma. Y cerramos el circo de hoy con la situación de la selección italiana, con las declaraciones del presidente del Senado de la República Italiana, donde culpa la eliminación de Italia del Mundial a causa del arbitraje y de Gattuso, un milanista, y Bonucci, un juventino, de haber impuesto a el pobre, inocente, desamparado Pío Espósito a que cobrara el primer penal. Esto lo único que nos indica es que al final podemos estar seguros que aquí no cambiará nada a menos de que se destruya todo hasta los cimientos. De lo contrario, seguiremos en este continuo reciclaje de corrupción, de robo, porque al final hay que recordar que hay una directriz superior, cual puso a nuestro presidente de la Fitch como vicepresidente de la UEFA después de que éste decidió arruinar una vez más y golpear una vez más al producto calcio.